a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. En un departamento pequeño de la colonia Guerrero, la policía abrió una puerta y encontró algo perturbador. Un sartén en la estufa, con carne, fragmentos humanos dentro del refrigerador. Y entre todo esto, papeles, poemas y cartas. Bienvenidos a El arte de escuchar el miedo. Hoy nos adentraremos a la mente y la vida de un hombre que se escondía detrás de las letras. Se describía a sí mismo como un poeta, un escritor, que parecía hablar de amor y sensibilidad, pero en realidad ocultaba una de las historias más perturbadoras que estremecieron a México en los años 2000. Su nombre es José Luis Calva Cepeda, y antes de continuar, recordemos, este episodio no busca glorificar ni romantizar a los asesinos, sino comprender, analizar y reflexionar sobre cómo la oscuridad puede crecer en lo profundo del ser humano. José Luis Calva Cepeda, también conocido como el poeta caníbal o el caníbal de Guerrero, nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Se decía poeta, periodista, escritor y actor. Escribió una decena de novelas y obras de teatro, pero su especialidad siempre fue la poesía. De hecho, durante una época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poesía y monólogos en las calles de la Ciudad de México. Su padre murió cuando tenía 2 años y su madre debió de cuidar de él y 5 hermanos. Ella solía llevar hombres a quienes Calva debía llamar papá, además de ser abusiva y violenta con sus hijos. Cuando Calva Cepeda cumplió 7 años, sufrió abuso sexual por parte de un adolescente de 16 años, que era amigo de uno de sus hermanos. Al contarle a su madre, ella no le creyó y no lo tomó en cuenta. Se dice que aquello que sucedió produjo en él una confusión respecto a su sexualidad. Siempre fue un niño introvertido, que a pesar de todo buscaba la aprobación de su mamá, algo que nunca consiguió. Escribía poemas para su madre, buscando afecto y aprobación. Sin embargo, ella lo habría ignorado o incluso ridiculizado por ello. Su mamá solía regañarlo y castigarlo, además de lanzarlo por las escaleras, golpearlo con el cable de la plancha e incluso quemarle las manos. El niño buscaba de manera constante el amor de su madre y al mismo tiempo le temía, lo que había provocado una profunda herida emocional, marcando su forma de relacionarse con las mujeres en su vida adulta. Según Claudia Cepeda, una de sus hermanas de José Luis, se había convertido en un niño temeroso y triste, que buscaba constantemente ser abrazado por los demás. Claudia también confesó que uno de los amantes de su mamá intentó abusar de ella, y su hermano lo defendió, enfrentándose a puñetazos con el hombre. Su mamá, Elía, consideró que él tenía la culpa y lo echó a la calle con apenas 11 años. José Luis tuvo que prostituirse para sobrevivir y comenzó a consumir alcohol y drogas. La combinación de abandono materno y violencia temprana moldeó su personalidad herida, llena de resentimiento y de un vacío imposible de llenar. Y aquí es donde podemos detenernos un momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el dolor de la infancia se arrastra toda la vida? Calva es un ejemplo extremo de cómo estas heridas, si no se atienden, pueden crecer como una sombra que lo consume todo. Calva solía conocer a sus víctimas en entornos cercanos, generalmente mujeres, con quienes establecía una relación sentimental o de confianza. Se presentaba como un poeta y escritor, alguien sensible y culto, lo que le ayudaba a ganarse la confianza. Una de sus parejas más conocidas fue Alejandra Galeana, desaparecida en el 2007, cuyo caso destapó todo lo que ocultaba. Alejandra Galeana era una mujer joven de aproximadamente 30 años, madre, con una vida común y con amistades que la describían como alegre y trabajadora.
En 2007, conoció a José Luis Calva, quien se le presentó como un escritor y poeta. Calva era encantador al principio, le recitaba poemas, hablaba de literatura y se mostraba como un hombre culto y sensible. Para Alejandra, que lo veía como alguien interesante, aquello parecía una oportunidad de compañía distinta. Con el paso de los meses, empezaron a verse con más frecuencia, y ella se convirtió en una de sus parejas más cercanas. Como ocurrió con otras mujeres que pasaron por su vida, la relación se tornó posesiva y controladora. Calva mostraba celos, manipulación y un carácter dominante. Poco a poco Alejandra empezó a sentirse atrapada y ya no tan segura. En octubre del 2007, Alejandra dejó de comunicarse con su familia. Su madre, preocupada, acudió a las autoridades para reportar su desaparición. La policía siguió las pistas hasta el domicilio de Calva, en la colonia Guerrero de Ciudad de México. José Luis vivía en un edificio. Cuando los oficiales se acercaban a su domicilio, pudieron percibir un olor a podrido y los alertó de inmediato. Cuando la policía llegó al departamento, José Luis Calva intentó escapar por la ventana, pero cayó desde un segundo piso. A pesar de la caída, pudo ponerse de pie y mientras se daba la fuga, fue atropellado por un taxi. José Luis sufrió una fractura de cráneo. Mientras él estaba siendo atendido por los paramédicos, otros agentes estaban haciendo varios descubrimientos en su vivienda. Al ingresar a una de las habitaciones, encontraron el torso mutilado de Alejandra. Le faltaba el brazo y la pierna derecha, los cuales fueron encontrados dentro del refrigerador. También había huesos humanos dentro de una caja de cereal y una bolsa negra llena de zapatos de mujer, lo que hizo pensar a los agentes que podía haber más víctimas. El departamento de José Luis Calva, perturbador y oscuro, los oficiales encontraron libros de magia, brujería y películas de pornografía y violencia explícita. Un altar con un cráneo falso y velas, además de una cuna con ropa de bebé, lo cual era desconcertante. En el ropero los agentes descubrieron varios disfraces. Lo más perturbador era que sobre la estufa había un sartén con restos de carne frita y sobre la mesa varios platos con restos de carne aparentemente humana. Fue justamente este hallazgo lo que dio a la sospecha de que José Luis Calva había cometido canibalismo. El hecho de que en las paredes había un póster del actor Anthony Hopkins, antes interpretado al asesino de Hannibal Lecter, resultaba desconcertante. Durante la revisión del departamento encontraron varias cartas y poemas donde se evidenciaba que él fantaseaba con la antropofagia. Tanto la policía como la prensa estaban al tanto que durante los últimos años habían aparecido más de 10 mujeres descuartizadas en el Estado de México, por lo que se ordenó una investigación para confirmar la participación de José Luis Calva en dichos crímenes. Verónica Consuelo Martínez Casarrubia desapareció y fue encontrada sin vida en abril del 2004 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Verónica Consuelo Martínez Casarrubia escribió una carta al Ministerio Público en marzo del 2004, donde relató que conoció a Calva por medio de su compañero de trabajo, Juan Carlos Monroy. En la carta ella dice que estaba enferma de algo llamado cavernioma en el parietal derecho y que le diagnosticaron crisis. Juan Carlos le presentó a Calva como un curandero, amigo de él, que podía ayudarla, supuestamente, quitar sus males. Verónica afirma que los dos, Calva y Juan Carlos, le visitaron en su casa con estos fines de sanación. Le dieron brebajes que la hicieron sentirse mal, situación que ella misma describe en la carta. Desapareció y fue encontrada sin vida, descuartizada, en abril del 2004, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. En investigaciones oficiales, Juan Carlos Monroy Pérez fue arraigado y detenido como un supuesto cómplice en la muerte de Verónica, por ayudar a trasladar el cadáver de ella al lugar donde lo abandonaron, entre otras acciones. En declaraciones ante el Ministerio Público, Juan Carlos admitió que sostuvo una relación sentimental con Verónica, y en ese entorno también reconoció haber ayudado a Calva en algunos actos relacionados con el crimen de Verónica. Este caso ocurrió 3 años antes que el de Alejandra. La muerte de Verónica inicialmente no se vinculó con Calva,
pero tras su detención en el 2007, el caso fue reabierto y conectado por similitudes. La Jarocha, una mujer trabajadora sexual que según reportes fue asesinada con características similares a otros casos atribuidos a Calva, incluyendo descuartizamiento. Olga Livia, otra mujer de la que se presume habría salido con Calva y cuyo caso podría tener similitudes en su modo de operación. En algunos informes se menciona que se le atribuyen hasta 8 homicidios en total, aunque no todos han sido probados formalmente. La fiscalía y medios reportaron que lo investigaron por varios asesinatos no aclarados en los que aparecían mujeres con características similares de descuartizamiento y desaparición. Psicología criminal del caso. Antes de pasar al perfil psicológico del caso, quiero dejar claro que no somos psicólogos ni psiquiatras. Lo que compartiremos a continuación proviene de una investigación basada en documentos, testimonios y fuentes criminológicas. Nuestro propósito no es emitir un diagnóstico clínico, sino ofrecer una interpretación que nos ayude a comprender mejor la mente detrás de estos crímenes. Heridas de la infancia. Creció en un ambiente marcado por el rechazo. Su madre rompía las cartas que él escribía en busca de afecto. Vivió experiencias de abuso que dejaron una marca profunda. Resultado: sentimientos de abandono, resentimiento y vacío. Relación con la figura materna. La madre, en lugar de ser una figura protectora, fue una fuente de humillación. Ese rechazo se convirtió en un patrón de resentimiento hacia las mujeres. En su vida adulta, muchas de sus relaciones parecían reproducir ese dolor original. Búsqueda de validación. Encontró en la literatura un refugio y una forma de expresarse. Sus escritos hablan de dolor, abandono y muerte. Quería reconocimiento como poeta y escritor, pero al no obtenerlo, la frustración creció. Rasgos de personalidad: narcisismo, necesidad de admiración, pero ego frágil ante el rechazo. Trastorno antisocial, incapacidad de empatía y tendencia a manipular. Control y dominio. Buscaba que sus parejas dependieran de él, aislándolas de los demás. El ciclo de repetición. Su comportamiento adulto fue un reflejo de su infancia. Castigaba a las mujeres en una especie de venganza simbólica hacia su madre. La relación, encanto al inicio, control después, se repitió en varias ocasiones con sus víctimas. La mente del escritor. Su obra era un espejo de su mundo interno. Obsesión con la muerte, el dolor y la soledad. Los textos reflejaban una mente atormentada, que usaba las letras como desahogo. José Luis Calva fue un hombre que nunca logró sanar sus heridas. El niño rechazado se convirtió en un adulto resentido y violento. Su historia muestra cómo la falta de apoyo emocional en la infancia puede transformar el dolor en monstruosidad. Posibles trastornos y rasgos psicológicos de José Luis Calva. Rasgos psicopáticos. Frialdad emocional. Manipulación de sus parejas para obtener control. Falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno. Doble vida. Se mostraba como poeta sensible, pero ocultaba conductas violentas. Trastorno narcisista de la personalidad. Necesidad constante de admiración y reconocimiento. Se creía un genio incomprendido de la literatura. No soportaba el rechazo ni las críticas. Tendencia a exagerar sus talentos para impresionar. Trastorno antisocial de la personalidad. Incapacidad para respetar las normas sociales o límites morales. Actuaba sin remordimiento real por sus actos. Mentía, manipulaba y utilizaba a las personas como medios para sus fines. El rechazo materno y los abusos de su niñez probablemente potenciaron estos rasgos. El resentimiento contra la figura materna lo proyectaba en sus relaciones con las mujeres. Arresto de José Luis. Fecha: 8 de octubre del 2007. Lugar: Departamento de Calva en la Colonia Guerrero, Ciudad de México. Tras la denuncia por la desaparición de Alejandra Galeana. Proceso judicial. Calva fue evaluado psicológicamente. Se reportaron indicios de trastornos mentales, aunque nunca se concluyó si era inimputable. Fue acusado formalmente por el feminicidio de Alejandra Galeana. Otros casos, como el de Verónica Consuelo, se abrieron o reactivaron tras su captura. En su departamento se encontraron sus manuscritos,
como instinto caníbal, lo que reforzó la imagen pública del caso. El 11 de diciembre del 2007, en el reclusorio Oriente Ciudad de México, fue hallado sin vida en su celda, presuntamente por suicidio usando su propia ropa. Nunca fue sentenciado, ya que falleció antes de iniciar el juicio formal. Esto dejó varios casos sin resolución judicial definitiva. Lo que indican los informes. Declaraciones de su pareja. La novia de Calva, Dolores Mendoza, declaró que él era golpeado y extorsionado por otros internos. Ella también dijo que ella y la hermana de Calva llevaban dinero al penal, que él entregaba a otros presos como una especie de protección para evitar agresiones. Su hermana Claudia Calva declaró que internos pedían que Calva les entregara dinero, una cifra solicitada de 2,000 pesos, a cambio de que no lo golpearan. También alegó que no existía vigilancia adecuada por parte de las autoridades del reclusorio Oriente para protegerlo. Denuncias formales. Se abrió una averiguación previa tras su muerte para revisar las condiciones de vigilancia de los custodios en la zona en la que estaba Calva, ya que hay sospechas de que pudo haber sido negligencia en su custodia. Hay sospechas de que las agresiones físicas y verbales y la extorsión se repetían mientras estuvo en prisión. No se tiene evidencia pública de un juicio o veredicto que condene oficialmente a los reclusos responsables especificados de agredir a Calva dentro del penal. Tampoco se ha confirmado si esas agresiones formaban parte directa de lo que causó su muerte. Oficialmente la versión es de un presunto suicidio. No hay transparencia plena en los informes penitenciarios sobre si Calva recibió protección especial o cambio de celda para evitar el acoso. Y su cómplice, Juan Carlos Monroy Pérez, fue detenido en octubre de 2007, pocos días después del arresto de Calva. Estuvo arraigado por presunta participación en el homicidio de Verónica Martínez Casarrubia en 2004. Confesó haber ayudado a Calva a trasladar el cuerpo de Verónica. También admitió haber tenido una relación sentimental con Verónica y que conoció a Calva tiempo después. No hay registros públicos de una sentencia firme contra Juan Carlos Monroy. La información disponible termina con su detención y arraigo. José Luis Calva no nació siendo un monstruo. Como muchos, fue un niño que creció entre el abandono, el maltrato y el silencio. Un niño marcado por el abuso y la falta de amor. Y aunque eso no justifica el horror que causó, sí nos obliga a mirar más allá del crimen, a entender que muchas veces la violencia no empieza con un golpe, sino con lo que se deja de dar. Lo que hizo fue imperdonable, pero lo que vivió también fue inhumano. La pregunta es incómoda, pero es necesaria. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera intervenido a tiempo? Si su historia hubiera sido escuchada antes de que se volviera tragedia para otros. Alejandra, Verónica y quizás otras mujeres más no murieron por casualidad. Murieron en un país donde la salud mental es un lujo, donde los traumas infantiles se ignoran y donde es más fácil criminalizar que prevenir. Contar esta historia no es alimentar el morbo, es abrir una conversación que, aunque incómoda, debe de hacerse sobre lo que pasa cuando el dolor se pudre en silencio, cuando no se atiende, cuando se hereda. Porque si no entendemos de dónde vienen los monstruos, nunca sabremos cómo evitar que se sigan formando. Detrás de cada asesino hay una historia. A veces, esa historia empieza mucho antes del primer crimen, en la infancia, en el abandono y en el silencio. Nada justifica lo que hizo José Luis Calva, pero ignorar cómo se formó es condenarnos a que otros tomen su lugar. Y mientras sigamos mirando solo el final, seguiremos sin entender el principio. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.